Me llamo Isabel y tengo 37 años. Mi vida ha estado llena de estabilidad, una casa propia, un trabajo fijo, un marido a mi lado, todo parecía estar en su sitio, predecible, como se supone que debe ser después de años de esfuerzo. Compromisos y decisiones compartidas. No puedo decir que no lo valore. Ramón y yo llevamos 14 años juntos y nunca tomé nuestra relación a la ligera. Había espacio para el apoyo, la confianza, las risas y las dificultades superadas. Hemos pasado por mucho, sobre todo después de aquel accidente que cambió drásticamente su vida cotidiana. Ramón no cambió de golpe, sino poco a poco, día tras día, cuando el dolor se convirtió en su compañero constante, y las cosas simples que antes hacía sin esfuerzo empezaron a ser un desafío. Comenzó quedándose en casa, al principio para recuperarse, después porque ya no podía trabajar a pleno rendimiento, como antes. Yo, en cambio, tuve que seguir adelante, nuevos proyectos, fechas límite, listas interminables de tareas. La sensación de responsabilidad no me abrumaba, pero se volvió incuestionable. Aún siento amor por él. Está vivo, aunque ya no es el mismo. Ese amor ahora está lleno de compasión, respeto, incluso gratitud, por los años compartidos, por los momentos que no olvidaremos. Pero cada vez noto más que, en lugar de mirar hacia el futuro juntos, simplemente avanzamos en paralelo por los días, como vecinos que conocen los horarios del otro pero rara vez comparten lo que hay más allá de lo cotidiano. Casi no hablamos de intimidad. No porque de vergüenza o duela, sino porque es más fácil callar. Y, siendo sincera, ese silencio no es una pelea ni indiferencia. Es otra cosa, una distancia que se volvió costumbre. No lo culpo. Y tampoco me excuso. Simplemente, en algún momento, dejamos de sentir lo mismo al mismo tiempo, pero nunca lo dijimos en voz alta. Cada día me encuentro con nuevas personas, resuelvo decenas de cuestiones, ayudo a otros, sonrío en los pasillos de la oficina, y parece que, desde fuera, mi vida es completamente exitosa. Pero al volver a casa, al encender la luz en la cocina, al dejar las llaves sobre el estante, no me abandona una sensación extraña, como si estuviera yendo hacia algún lugar, pero me hubiera detenido a mitad de camino. No es un drama ni una crisis. No quiero montar escenas ni destruir lo que hemos construido durante años. Pero, al mismo tiempo, empiezo a darme cuenta de que me falta vitalidad, aquella que tenía antes, cuando el corazón se apretaba un poco antes de un encuentro, cuando incluso una conversación simple podía calentar el alma. A menudo intento justificarlo ante mí misma. Somos adultos, hemos pasado por mucho, no se puede esperar una pasión eterna. Pero aún así, no puedo negar que hace mucho que no siento que me entienden. No solo que notan mi presencia, sino que realmente me prestan atención. Y eso es lo que más cansa, estar cerca y seguir siendo casi invisible. La vida, que parecía estable y confiable, a veces ahora me parece una pausa muy bien organizada. Y en esa pausa, por más que me repita que todo está bien, me falta algo importante. Algo que no se mide por la cantidad de años compartidos, pero sin lo cual una relación deja de estar viva. Nuestra casa es antigua, con paredes gruesas, pasillos estrechos, rostros conocidos en los rellanos y el aroma del café recién hecho que a veces se cuela por alguna ventana abierta. Los vecinos no cambian en años, así que más o menos todos saben quién vive dónde, a qué se dedica y de qué color tiene las cortinas. Joaquín vivía un piso más abajo. Viudo, unos 45 años, trabajaba en una empresa de reparaciones. A veces lo veíamos con el uniforme de trabajo, pantalones oscuros, camiseta gris, herramientas en mano. No era de los que inician conversación, pero siempre saludaba con cortesía y, si coincidíamos en el ascensor, se limitaba a un contenido. Bonito día, ¿verdad? Nos cruzamos de verdad por primera vez cuando se nos rompió una tubería en el baño. Era tarde, no pudimos contactar al fontanero, y entonces Ramón, suspirando, dijo: quizás puedas pedirle ayuda a Joaquín, él entiende de eso. No. Dudé mucho, sabía que solo queríamos evitar pagar por un servicio urgente, y yo tampoco veía sentido en esperar hasta la mañana. Llamé a su puerta. Abrió rápido, sin sorpresa, como si ya lo esperara. Escuchó con atención, no interrumpió, solo asintió, tomó sus herramientas y me siguió. Lo resolvió todo en 20 minutos, tranquilo, sin una palabra de más. Cuando ya estaba guardando sus cosas, le pregunté, con cierta timidez, si tomaba café, si no quería una taza, al menos por habernos ahorrado un montón de nervios.
Él rechazó con cortesía. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, dejé un tarro de mermelada en su puerta. Casera, del año pasado. Sin nota, sin gestos exagerados. Solo eso. Fue algo inesperado incluso para mí. Normalmente no hago esas cosas. No porque me falte sensibilidad, sino porque hace mucho que no tenía ganas. Por la tarde, al volver, él estaba sentado en el banco junto al portal. Me vio, asintió y dijo en voz muy baja, sin fingir gratitud ni usar fórmulas de cortesía: gracias. Sabes, hace mucho que nadie me dejaba algo así. Sin más, me detuve, un poco avergonzada, pero respondí, y yo, la verdad, hace mucho que no dejaba nada con gusto. Sonreímos. Apenas, pero sinceramente. Y luego cada uno siguió su camino. Él no se convirtió en alguien nuevo en mi vida, ya nos habíamos visto muchas veces a lo largo de los años, pero antes ese hecho no significaba nada. Sin embargo, fue la primera vez que sentí que se abría una puerta a otro espacio. En ese tarro de mermelada no había insinuaciones. Ningún plan, ningún juego. Pero algo cambió después de aquello. No entre nosotros, sino dentro de mí. Como si alguien hubiera presionado suavemente el freno en mi movimiento habitual, y por primera vez en mucho tiempo, me giré a mirar atrás. Unas semanas después, una noche cualquiera, sin razón aparente ni señal previa, volvía a casa. Más tarde de lo habitual, tras un día largo, lleno de reuniones eternas, atascos en la ciudad y conversaciones en las que tuve que escuchar más de lo que hablé. Al acercarme al edificio, no esperaba nada más que una ducha caliente y unos minutos de silencio en la cocina. Pero al levantar la vista, vi una silueta en el balcón. En la penumbra, reconocí enseguida a Joaquín. Estaba sentado tranquilamente, fumando y mirando hacia el patio, como si buscara alguna respuesta allí. Subí las escaleras, pero no entré al piso de inmediato. No sé por qué, pero en lugar de sacar las llaves y dejar que comenzara otra noche predecible, salí a mi balcón. Y me apoyé en la barandilla. Justo en ese momento, él levantó la mirada y me vio. Pareces cansada de todo, dijo con calma, sin sonrisa, pero tampoco con compasión. Porque lo estoy, respondí casi sin pensar. Él dio un sorbo de té de una taza metálica que sostenía entre las manos, y preguntó, ¿quieres un café? No tenía planeado ir, pero resultó que hacía tiempo que ya no tenía planes. Simplemente asentí, bajé, toqué su puerta, y minutos después estábamos sentados en su cocina, cada uno con su taza. Hablamos de tonterías, del frigorífico viejo que zumbaba, de lo difícil que es encontrar un buen electricista, de los vecinos del patio que siempre están molestos por algo. No me preguntó por el trabajo, ni por qué fui, ni qué me pasaba. Hablábamos como si ya hubiéramos tenido muchas conversaciones antes y simplemente retomáramos desde donde lo dejamos. En algún momento, sin entender por qué decía aquello, murmuré, a veces solo quieres que alguien te vea, que preste atención, que te apoye no con palabras, sino estando cerca. Él me miró como si hubiera escuchado en esas palabras algo más profundo de lo que yo misma había puesto en ellas. Como si no le sorprendieran mis pensamientos, porque él también los había sentido. Y aunque guardamos silencio durante unos segundos, no fue incómodo. Luego, di un paso más cerca, sin pensarlo, sin planearlo, como si ya no quedara nada por analizar. El beso ocurrió inesperadamente, incluso para mí. Fue mi gesto, mi iniciativa, no dudé ni pedí permiso, simplemente me incliné, y nuestros rostros se encontraron en un contacto directo y simple. Él no se apartó, no reaccionó con dramatismo, solo aceptó, como si así tenía que ser. No fue un momento apasionado, ni algo de película o inventado. No hubo tragedia ni gran drama, solo dos personas que estaban cansadas de existir. Ocurrió sin excesos, ni largo, ni apresurado, ni intenso. Pero justamente eso fue lo que hizo que, después de ese momento, todo lo que parecía estable ya no pudiera seguir igual. Al día siguiente me desperté temprano, con una ligereza extraña en el cuerpo que no venía ni del sueño ni del descanso. Estaba claro que la noche anterior no quedaría como un momento aislado, que ya había empezado a desplazar las estructuras conocidas de mi vida, esas que se sostenían sobre la costumbre, el silencio y los compromisos conmigo misma. No planeé nada concreto, no imaginé diálogos ni inventé escenarios, solo sabía que tenía que volver allí. No por el beso, no por curiosidad, sino porque en esa noche había sentido algo auténtico que había perdido hacía tiempo. Esta vez no llevaba nada en las manos, ni mermelada, ni tazas, ni cajas de herramientas.
No había excusa alguna para visitar, salvo el deseo interior de estar allí. Toqué el timbre sin esperar nada, y aún así contuve el aliento por un segundo. Cuando escuché los pasos dentro. Abrió casi de inmediato y no dijo nada. Solo se hizo a un lado, permitiéndome entrar. En el apartamento todo estaba en su sitio, la cocina ordenada, la televisión apagada, en el alféizar 2 tazas vacías, una de ellas de la noche anterior. No hablamos. Nadie preguntó, ¿cómo estás? Ni, ¿esto va en serio? Todo eso estaba de más. Me senté en una silla, él se sentó enfrente. Todo lo importante ya había ocurrido antes de las palabras. Su mirada se detuvo en mí, y más tiempo del habitual, como si quisiera asegurarse de que no solo estaba allí físicamente, sino que era real. Y comprendí que ese momento valía más que cientos de frases con las que solemos cubrir lo que realmente deseamos. Y volvió a suceder. Esta vez sin sorpresa, sin duda, de otra manera, con más certeza, más allá de lo permitido entre desconocidos, y más precisa que lo que suele pasar entre conocidos. No teníamos prisa. No hubo apuros, ni intentos de recuperar algo, ni necesidad de justificar lo que hacíamos, solo el deseo de permanecer en ese instante donde nada dolía, nada presionaba, nada dividía en partes. No hablamos de Ramón, no hablamos del futuro, no tocamos temas que pudieran destruir ese espacio. No fue una huida, no fue una traición en el sentido habitual, fue presencia, quizás por primera vez en mucho tiempo. Después de unas horas, cuando me levanté para irme, él no preguntó si volvería. No prometió que todo sería más fácil. No trató de definir lo que ocurría entre nosotros. Salí de su piso no porque se hubiera terminado algo, sino porque sabía que eso era apenas el comienzo. Caminé despacio, aunque en mi cabeza se agitaban muchas ideas, aún sin forma, sin conclusiones. Listas. No tenía respuestas, ni siquiera estaba segura de querer buscarlas. Pero esta vez no sentía vergüenza por lo que había sentido. No tenía miedo de que esto fuera real y no una fantasía o una ilusión, no sabía a dónde me llevaría esto. Pero sabía que ya no quería ser solo una figura en el horario conveniente de la vida de otro. La noche siguiente, al entrar en el apartamento después del trabajo, lo primero que sentí no fue el olor a comida ni el calor del salón, sino un cambio en el aire. Difícil de describir con palabras, pero evidente. Ramón estaba en la cocina, de espaldas a mí, removiendo algo en una olla, y de sus movimientos emanaba ese cuidado silencioso de siempre, el que antes me inspiraba gratitud, y ahora solo me hacía sentir incómoda. Llegaste tarde, dijo con tono neutro, sin girarse, y me di cuenta de que en mi voz iba a depender más de lo que quería admitir. Fui al supermercado, respondí, intentando sonar natural, sin vacilar en la entonación. No preguntó a cuál supermercado, ni porque volví más tarde de lo habitual, ni intentó generar tensión. Pero esa indiferencia, que antes parecía respeto por mi espacio, ahora dolía más que cualquier sospecha o celos. Me quité el abrigo despacio, como si me diera un poco más de tiempo para recomponerme antes de entrar en la cocina. Su mirada, cuando aparecía en el umbral, era concentrada pero no serena, tenía una grieta, tan fina que costaba verla, pero imposible no sentirla. Me senté a la mesa sin tocar el tenedor y sin preguntar qué había preparado, porque la comida era lo menos importante en ese momento. Quise decir algo cotidiano, sencillo, que pudiera cubrir la distancia que crecía entre nosotros día a día. Pero ninguna frase parecía apropiada, ninguna palabra lo suficientemente neutra. Ramón puso un plato delante de mí, se sentó enfrente y me miró un poco más de lo habitual. ¿Todo bien?, preguntó, sin fingir interés, solo observando mi reacción. Solo muchas cosas, respondí, evitando detalles, porque sabía que no resistiría si él intentaba ir más a fondo. No hizo más preguntas. Comimos en silencio, cada uno en sus pensamientos. Y aunque el silencio en nuestra casa no era nada nuevo, esa noche ya no se sentía neutral. Pesaba, como una ecuación sin resolver. Cuando nos fuimos a la cama, no esperaba gestos de ternura, pero aún quedaba una pequeña esperanza de que, al menos, el gesto habitual de buenas noches no cambiara. Sin embargo, solo se cubrió con la manta y se dio vuelta hacia la pared. Yo yacía a su lado, con los ojos abiertos, sintiendo su respiración en mi espalda, pero entre nosotros había una distancia invisible que antes se podía romper con solo extender una mano. Por primera vez en todo nuestro matrimonio, no me besó antes de dormir. No por enojo, no por cansancio, sino porque algo entre nosotros se había desplazado,
como si los muebles de una habitación hubieran cambiado porque se movieron las paredes, y aunque trataba de comportarme con naturalidad, en lo más profundo de mí sabía, el límite que tanto temía cruzar, ya había quedado atrás. El viernes por la noche decidí no estar en casa. No fue una decisión espontánea ni un plan trazado con antelación, fue más bien la consecuencia de todo lo que ya había pasado. Salí diciendo a Ramón que iba a encontrarme con María, aunque ni siquiera intenté llamarla o acordar algo. No quería inventar historias complicadas, no quería crear una coartada, simplemente sabía a dónde iba, y ese deseo ya no me provocaba miedo, como si habría pasado unas semanas atrás. Ramón no preguntó nada, no se interesó por la hora a la que volvería, ni me miró cuando cerré la puerta. En la forma en que limpiaba la mesa en la cocina había más cansancio que desconfianza. En la calle estaba tranquilo, con una frescura que no era veraniega pero aún no fría. Caminaba sin prisa, sin el teléfono en la mano, como si fuera un paseo cualquiera, aunque todo en mi cabeza era demasiado claro. Ya no quedaban dudas, sabía dónde iba a terminar. Joaquín abrió la puerta enseguida, como si supiera que iba a llegar. Sin preguntas, sin gestos innecesarios, solo una mirada breve, después de la cual entré, y ambos entendimos en silencio que no hacía falta explicar nada. Pasamos la noche de forma sencilla. Algunas frases cotidianas, un poco de noticias que leía desde el teléfono, e incluso música suave sonando desde el portátil. El ambiente era tranquilo, y en esa tranquilidad estaba precisamente lo que me había faltado en los últimos años: la ausencia de expectativas, la ausencia de reproches, la ausencia de presión. Ninguno de los dos intentó hacer especial esa noche. No le pusimos nombre a nada, no hablamos de nosotros, no tocamos ningún tema serio. Pero cuando, después de una pausa, él dijo tranquilamente: puedes quedarte. Si quieres. Yo simplemente asentí. Sin palabras, no fue una decisión. Fue un hecho. Ambos lo sabíamos. El tiempo transcurrió en calma. Me dormí sintiendo no culpa ni miedo, sino un extraño silencio interior, ese que se siente cuando ya no estás luchando contra ti misma. Por la mañana me desperté temprano, me vestí sin apuro. Sin despedidas, sin llámame. No hicimos ningún acuerdo. Solo salí. Cuando volví a casa, eran cerca de las 8. La puerta se abrió suavemente, y ya en el pasillo escuché el hervor del agua en la tetera. Ramón estaba sentado en la cocina, todo en él era familiar, su postura, la taza en la mano, la mirada perdida en la ventana. Hola, dije, intentando sonar tranquila. Hola, respondió sin apartar la vista del té. Colgué el abrigo. Pasé junto a él hasta el fregadero. El silencio se parecía a algo suspendido en el aire, pero no era uno de esos silencios que oprimen. Era uno que esperaba. Me quedé a dormir en casa de María. Se nos hizo tarde, estaba cansada, no quise despertarte, dije, sin mirarlo. Él asintió. Luego, tras una pequeña pausa, dio un sorbo y, con el mismo tono neutro, añadió: ¿y desde cuándo María vive en el portal de al lado? Porque esta mañana te vi salir de ahí. No respondí de inmediato. Me desconcerté por un segundo, pero guardé silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque su calma pesaba más que cualquier acusación. Añadió: no te preocupes. No estoy preguntando nada. Solo me da curiosidad cuando se cambió, y no nos avisó, y con eso bastó. Ni gritos, ni escena. Solo un hecho, dicho por alguien que ya lo había entendido todo. Unas semanas más tarde, empecé a notar que lo que antes era personal se volvía parte de algo compartido. Sentía que lo que pasaba dentro de mí ya no era solo mío. Las miradas de los vecinos cambiaron. Eran más largas, más cuidadosas. No parecía que hubieran escuchado algo concreto, pero todos empezaban a darse cuenta. En el patio, doña Lucía, que solía preguntarme con simpatía por el trabajo o con quien salía por las mañanas, de repente no recordó cómo me llamaba. Cuando hablaba con otra mujer. Quiso parecer distraída, pero yo vi cómo evitó mirarme cuando pasé cerca. Las cosas de todos los días, como ir al supermercado, abrir la puerta al repartidor o saludar al portero, empezaron a sentirse diferentes. No era que alguien me dijera algo directamente, pero el aire alrededor ya no era el mismo. Cada vez que salía de casa, sentía una especie de cambio en el ambiente. Nadie decía nada, sin embargo, el modo en que me observaban o dejaban de sonreír de golpe mostraba que entre mí y ese silencio que antes me cuidaba, ya no había protección. Una tarde,
al volver del supermercado, vi a Ramón esperándome frente al edificio. Fue raro, porque él casi nunca salía sin motivo, y mucho menos a esa hora. Nos saludamos, y ya estaba por entrar cuando escuché mi nombre. No lo dijo fuerte. No lo dijo con enojo. Lo dijo con ese tono que hace que una se detenga. Sin pensarlo, dijo que la gente empezó a preguntar. No me miraba directamente. Observaba un banco que estaba frente al portal vecino. Le pregunté por qué lo decía. Intenté sonar tranquila, aunque por dentro ya sabía de qué se trataba. Me respondió que preguntaban por mí, y también por nosotros. Me quedé callada unos segundos. En ese momento supe que la situación había cruzado un límite que no se resuelve con una explicación rápida. Luego Ramón habló de nuevo. Me dijo que antes tenía claro dónde estaba yo y que éramos nosotros, pero que ahora ya no lo sabía. No sentí que me estuviera reclamando. Era más bien una frase honesta. No parecía buscar una pelea. Le respondí que las cosas no eran tan fáciles de explicar. Sabía que un simple perdón no podía acercarnos de nuevo. Él asintió en voz baja. No tenía sarcasmo en su respuesta. Se notaba cansado. Nos quedamos un rato ahí, uno junto al otro, sin decir más. Luego él se fue caminando delante, sin apuro. Su postura era firme, pero había algo en su forma de caminar que no había visto antes. Una especie de distancia que ya no necesitaba aclaraciones. Esa noche me fui a dormir más tarde de lo habitual. Pasaba el dedo por la pantalla del teléfono, sin concentrarme en lo que veía. Todas mis ideas giraban en torno a lo mismo. Yo estaba preparada para cambiar mi vida, pero no imaginé que todo alrededor fuera a transformarse tan deprisa. Ramón no exigió explicaciones. No hizo preguntas directas. Pero cuando estábamos solos y él apagó la televisión, supe que la conversación ya no podía evitarse. La habitación estaba en penumbra. La ventana abierta dejaba pasar ruidos de la calle. Él se sentó frente a mí. No tenía una expresión dura, pero tampoco la ternura de antes. Me preguntó si había estado con él. Su voz era baja, sin dramatismo. Como si no hablara de una traición, sino de algo que forma parte de la vida. Respondí con claridad. No hice pausas ni intenté justificarme. Le dije que sí. Él bajó la mirada. Puso las manos en el borde de la mesa. Parecía que solo ese contacto con la madera le daba algo de estabilidad. Se hizo un silencio que duró unos segundos. Para mí fueron más largos de lo normal. Ramón volvió a hablar. Me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Su tono seguía tranquilo, pero entendí que por dentro había mucho contenido. Le contesté que tenía miedo. Temía que después de decirlo ya no quedara nada entre nosotros. Su rostro no mostró un cambio fuerte, pero vi cómo apretaba los dedos con más fuerza. En su mirada apareció algo difícil de describir. No era enojo ni tristeza. Era una comprensión profunda, que dolía más de lo que calmaba. Me preguntó qué pasaba ahora. No lo decía para discutir. Solo quería entender dónde estaba parado. Le dije que no tenía una respuesta clara. Le dije que no buscaba nada en particular. Solo quería decir la verdad. Se levantó sin brusquedad. Caminó hasta la puerta del pasillo y se quedó allí un rato. Se apoyó en el marco, como si necesitara afirmarse en algo. Yo seguí sentada. No fui hacia él. No hice ningún gesto. Sabía que en ese momento cualquier movimiento solo empeoraría las cosas. Cuando volvió a la habitación, tenía los ojos rojos. No parecía haber llorado, pero su rostro mostraba una tensión acumulada. No dijo nada. Se sentó en el borde de la cama. Se quitó la camisa y se quedó de espaldas. Su postura hablaba por él. Ya no necesitaba palabras. No hablamos más esa noche. Yo había imaginado una escena fuerte. Un grito o al menos una acusación. Pero no pasó nada de eso. Solo quedó la sensación de que, a veces, la verdad no alivia. Aunque se diga con honestidad. Esa noche entendí que el silencio no siempre es una forma de escapar. A veces es la única manera de seguir en pie cuando algo ya se ha roto por dentro. Pasaron varios días sin ver a Joaquín. Yo no le escribí primero. No porque no quisiera,
sino porque lo que había vivido con Ramón todavía no se había asentado dentro de mí. Cualquier paso nuevo me parecía demasiado frágil. Sin embargo, nos encontramos por casualidad en el edificio. Yo salía del piso y él venía del supermercado. Su mirada ya no era como antes. No buscaba explicaciones, pero tampoco tenía esa ligereza de otras veces. Subimos a su piso. Se movía con cuidado. Como si también él supiera que lo que empezó, siendo algo sencillo, ya no lo era. Nos sentamos en la cocina. El ambiente había cambiado. No era acogedor ni protector. Estaba lleno de preguntas que ninguno se atrevía a decir primero. Él rompió el silencio. Me preguntó si todo eso había sido solo una forma de escapar. Hablaba. Mientras miraba por la ventana. Como si no pudiera preguntármelo directamente a la cara. No respondí de inmediato. Pensé bien lo que iba a decir, le expliqué que tal vez al principio fue así. Pero que ahora no era solo eso. Después no dijimos nada. Ese silencio fue útil. Nos permitió entender que ya no estábamos hablando de un impulso aislado. Ya no era un momento fuera del tiempo. Era una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Él quiso saber si ahora sentía algo real. Esta vez sí me miró directo a los ojos. Pensé si debía decirlo todo tal como lo sentía. Le hablé con calma. Le dije que sentía vergüenza, también incertidumbre, pero además había encontrado una especie de paz. Le dije que había algo verdadero. Él se inclinó un poco hacia mí. Ya no era un gesto de deseo. Era apoyo. Sereno. Firme. Casi como una señal de que comprendía. Nos besamos, pero solo un instante. No hubo prisa. No hubo tensión. Fue una forma de confirmar que nuestras palabras no se habían perdido. Ese momento fue breve, pero muy claro. Ya no estábamos en una etapa de prueba. No había vuelta atrás. Ambos sabíamos que esto iba a cambiar nuestras vidas. Esa noche volví a casa con otro estado de ánimo. No me sentía culpable ni entusiasmada. Tenía la certeza de que ya no. Podía esconderme diciendo que no había decidido nada. Por dentro, la decisión estaba tomada. Por fuera, todo seguía igual. Pero yo sabía que nada significaba lo mismo. Las cosas estaban en su sitio, pero su sentido había cambiado. Ni Joaquín ni yo pensamos que esto llegaría tan lejos. Sin embargo, ya no éramos personas buscando solo un alivio. Después de varios días de malestar extraño, que atribuía al estrés y al sueño inestable, la realidad se manifestó de forma clara e inequívoca. El retraso no era largo, pero siempre había sido puntual con mis ciclos, y al ver que pasaban los días sin cambios, comenzó a crecer dentro de mí una sensación que no podía esconder entre las tareas diarias. Compré la prueba en silencio, sin pensar demasiado, simplemente entré en la farmacia después del trabajo y la guardé en el bolso junto a unos papeles, como si fuera un artículo más. Al ver las 2 líneas, me senté en el borde de la bañera, mirando el resultado como si esperara que la imagen cambiara si no parpadeaba por un rato. La noche siguiente en casa fue inusualmente silenciosa, no porque algo hubiera pasado, sino porque ya no tenía fuerzas para explicar nada. No tenía un plan para cómo decirlo, no tenía el tono correcto, y, siendo honesta, no estaba preparada para ninguna de las posibles reacciones. Esperé a que él se sirviera el té, se sentara a la mesa, sin decir nada. Su mirada seguía fija en la cocina, como si allí buscara una forma de continuar el día. Yo estaba de pie, en el marco de la puerta, durante unos segundos, y comprendí, ya no tenía sentido esperar más. Estoy embarazada, dije. La voz era serena, no apagada, pero tampoco con emoción. No se giró. No se sobresaltó. Solo dejó la taza sobre la mesa y la sostuvo con una mano, como si intentara que no se moviera. ¿Estás bromeando? Si hace tiempo que nosotros, ya. No estábamos juntos, ¿no? Dijo casi en susurro, pero con claridad. No respondí. No era una pregunta. Era la constatación de lo que ambos ya sabíamos, asintió, lentamente. Sus ojos seguían en mí, pero no había ni ira ni sorpresa. Solo concentración. Como alguien que pone un punto final donde ayer había una coma. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó tras una pausa, aún sin mirarme. Hace unos días. No empieces,
Me interrumpió con calma, sin rabia, pero con firmeza. Ya veo lo que hiciste, lo que querías. Ni siquiera pudiste decirlo antes. Solo trataste de llegar antes de que yo mismo lo descubriera. Se levantó de golpe, y la silla crujió bajo él, no por fuerza, sino porque toda la tensión de su cuerpo se trasladó al objeto. Fue ese momento en que ya no hacía falta explicar nada. Su molestia, su contención, su dolor, todo hablaba por sí solo. Estuve aquí, junto a ti. Veía lo que pasaba. No pregunté, no hice escándalos. La verdad, tenía la esperanza de que fuera solo una etapa. Que, tal vez, algo volvería. No quise traicionarte, Ramón, susurré, porque la garganta no me dejaba hablar más alto. Entonces no tendrías que haberme traicionado, dijo sin adornos, como cerrando una suma. Después me miró como nunca antes, no con odio, no con desprecio, sino como se mira a alguien que ya está lejos, aunque aún esté en la misma habitación. ¿Sabes qué es lo que más duele? No la situación en sí, sino que hace tiempo que soy solo alguien que está en tu cocina. Que no estorba. Yo guardé silencio. Él me miró unos segundos más, como si esperara una frase que lo cambiara todo. Pero esa frase no existía. Sonrió. No con sarcasmo. Una sonrisa breve, amarga. Ya ni siquiera sé qué hacer. Gritar. ¿Empacar mis cosas? ¿Romper algo? Preguntó, sin esperar respuesta. Ramón, no, Isabel. Ni siquiera me sale enojarme bien. Porque todavía te amo. Y ahí está el verdadero problema. Se fue al dormitorio, agarró su chaqueta, se detuvo en la puerta y por un instante me miró. Me voy. No porque me eches, sino porque no quiero seguir viendo cómo lo que fue mi vida se vuelve algo ajeno, y se fue, sin golpear la puerta, sin tirar nada. Solo desapareció al otro lado, en silencio, pero de una forma que hizo que todo alrededor empezara a sonar diferente. Tardé mucho en aceptar que realmente no volvería. No por orgullo, no por principios, simplemente porque habíamos estado tantos años juntos, que su ausencia se sentía como algo temporal, como si hubiera salido a la calle y en cualquier momento fuera a volver. Durante los primeros días no lloré. Pero cada gesto, cerrar la puerta, quitar lo que sobraba de la mesa, escribir mensajes que ya no tenían destinatario, era como si algo dentro de mí se desprendiera y quedara suspendido en el vacío. Era extraño ver lo rápido que desaparece una presencia del día a día, y lo lento que se va del cuerpo. No de la memoria ni de las emociones, del cuerpo. Seguía llenando la tetera por la noche como si fuéramos dos, sacando 2 toallas, bajando el volumen para no hacer ruido. Y luego me sorprendía haciéndolo, sin enojo, sin tristeza. Solo. Lo registraba. Como un hecho, que la costumbre también es una forma de amor. Y que un amor no hablado hasta el final sigue resonando, incluso cuando ya no duele. No tenía una explicación clara de por qué todo pasó como pasó. Podía enumerar hechos, decir quién hizo qué, en qué momento dejé de sentir. Pero no había sentido en eso. Ya no había deseo de culpar a nadie, ni siquiera a mí. Solo quedaba la certeza de que había llegado a un límite que ya no podía ignorar. Y que ahora cada nuevo día comenzaba con la conciencia de que no hay vuelta atrás. No me escondía de la responsabilidad, pero evitaba durante mucho tiempo admitir directamente que me dolía. Porque el dolor no siempre quiere castigo. A veces solo quiere ser reconocido. Aprendí a hacerlo, sin drama, sin grandes palabras. Aprendí a aceptar no solo lo que hice, sino también lo que no supe decir a tiempo. Había pasado casi un año. Desde que todo empezó a moverse. Mi mundo era completamente otro, no por una sola decisión, no por un momento dramático, sino por una cadena de actos que, poco a poco, me alejaron de la vida que creía mía. El niño nació en marzo. El parto fue sin complicaciones, y cuando lo tuve sobre mi pecho, no pensé en ninguno de los 2 hombres. En ese momento solo existía esa vida nueva, frágil, real, exigente, y mía. No nuestra. Mía, las primeras semanas fueron duras, poco sueño, muchas preocupaciones, listas interminables de cosas por hacer, de las que solo lograba cumplir una parte. Joaquín venía, traía pañales, comida, lavaba los platos en silencio, dejaba en la mesa las llaves de su portero. Pero entre nosotros ya no estaba lo que antes parecía cercano. Nos convertimos en personas unidas por la responsabilidad, pero
No por el sentimiento. Nuestra historia no terminó en pelea ni en desprecio, simplemente los dos vimos que la realidad, con un hijo en brazos, exige otro tipo de vínculo. No éramos pareja. No fuimos familia. Pero nos mantuvimos en contacto. Y eso alcanzaba. Con Ramón fue más difícil. Se fue sin exigir explicaciones, sin imponer condiciones. Solo me dejó la dirección a donde se mudaba y dijo que no se opondría si quería que viera al niño. Pero tardé en llamarlo. En mí vivía una mezcla de vergüenza y cautela, y ninguna de esas emociones me dejaba dar el primer paso. Pensaba en él a menudo. ¿Cómo estaría, solo? ¿Cómo lidiaría con su dolor de espalda? ¿Quién le alcanzaría los medicamentos? Si le alcanzaba el dinero, si se sentía dejado, no solo por una mujer, sino por toda una etapa de su vida. A veces tenía el impulso de llamarlo, solo para preguntarle cómo estaba, sin ninguna segunda intención. Pero luego dejaba el teléfono y pensaba, fui yo quien eligió esto. Nos encontramos por casualidad en la ciudad, en una feria con muchos niños, risas, globos y olor a algodón de azúcar. Venía por el otro lado de la plaza, con una botella de agua en la mano. Tenía otro aspecto, más delgado, el pelo más corto, pero seguía siendo él. Nos acercamos sin dudar, y lo primero que noté fue que ya no tenía una mirada que esperara algo. Solo estaba, ¿todo bien?, preguntó, sin tono de reproche, sin carga. Estable, respondí, mientras sostenía al bebé dormido en el portabebé. Se inclinó, miró el rostro del niño, no lo tocó, no hizo preguntas. Luego, al mirarme, dijo, se parece a ti. Con esa frase bastó. No hablamos más. No fue una conversación, fue el reconocimiento de un hecho, que la vida, sea como sea, sigue. Y que ya no peleábamos por recuperar lo perdido. Solo estábamos allí, cada uno en su realidad, pero no como enemigos, no como heridos. En los días siguientes, al despertarme a las 5 de la mañana para alimentar al niño, sentada al borde de la cama con una taza de café en la mano, repasaba lo vivido. A veces con tristeza, sí. Pero la tristeza no siempre es arrepentimiento, a veces es aceptación. No creo haber hecho lo correcto. Y no puedo decir que me enorgullezca de lo que hice. En algún momento crucé un límite que no debí. Y eso se quedará conmigo. No como trauma, sino como experiencia. Traicioné a una persona que merecía más. No por rabia, no por humillar, sino por un cansancio interno que fue más fuerte que el hábito de ser fiel. Y si me escucha un hombre que ha vivido décadas con una mujer y siente que algo entre ellos se ha perdido, le diré, no se queden callados. No esperen a que ella vuelva sola. Porque las mujeres no se van cuando todo está mal. Se van cuando llevan mucho tiempo sin sentir nada. No estoy trasladando la culpa. Y si soy honesta, me habría gustado tener más fuerza para decírselo a Ramón antes. Darle la oportunidad de escucharme antes de que todo fuera irreversible. Pero al mismo tiempo, no me arrepiento de haberme dado el derecho a cambiar mi vida. No porque ahora sea mejor, sino porque volví a sentir que estoy viva. Y ya no existo solo para no causar dolor a los demás. Nadie ganó. Pero nadie se rompió. Todos seguimos, con pérdidas, con memoria, con hijos, con nuevos límites. Y eso también es una forma de amor. No perfecta, pero real.